Y todo lo que he dicho, como exponía antes, es posible que no sirva de nada, porque bueno, lo que exponía al principio sobre el tema del Big Bang, bueno, pues todo lo que he dicho, como exponía antes, es posible que no sirva de nada, es lo que os estoy explicando, porque existe un físico llamado Juliano César Silva Neves, que dice que es posible que la singularidad del Big Bang pues jamás haya existido, como decía antes. En un artículo nuevo publicado en la revista General Relativity and Gravitation del 29 de agosto, incluyendo la idea del mapa que os enseñaba con los colores de la temperatura del fondo de microondas cósmico, o luz o calor que queda de la expansión original del universo. Bueno, pues como decía antes, Silva Neves, que es investigador del Instituto de Matemáticas, Estadística y Computación Científica de la Universidad de Campinas, en Brasil, bueno, pues como decía, es que está proponiendo ese rarísimo modelo de las mareas cosmológico alternativo que matemáticamente no incluye, digámoslo así, esa gran explosión original. Expone la idea de la gran ola. Es curiosísimo. Incluye una gran explosión, pero también incluye una gran contracción por fases suaves. Difícil de entender. O sea, no hubo una gran explosión. Siempre ha habido un universo. Entonces estamos locos. Y se expande y se contrae ¿sobre qué? Es que es un absurdo todo esto. ¿Qué física incluye además a esa nada sobre la que se está expandiendo todo esto? Me estáis hablando de algo y me estáis volviendo completamente loco. Y yo mismo también me pongo a estudiar esto y es que me vuelvo completamente loco al verlo. Vamos a tener que hablar en cristiano con todo esto. Silva ha derivado su estudio hacia los agujeros negros para explicar el origen del universo. Y eso es estupendo porque, al igual que ese punto inicial del Big Bang, los agujeros negros, que por cierto nos permitirían viajar en el tiempo, también tendrían una densidad infinita y una masa infinita. Agujeros negros y origen del universo en una posible anomalía o no, en un primer movimiento o no, y masa y densidad infinita a nivel matemático. Todo esto que nos puede sonar a chino completamente. Sobre el papel podría existir, pero en la realidad algo de masa infinita, o sea, imaginaros, pues imaginaros, pues yo qué sé, pues esta camisetilla que tengo, que es de los chinos, ¿no? Pues gigantesco y masa y vamos, masa y infinito. Esto no puede existir. No existe esto. Es difícil que exista, es que no puede existir. La relatividad de Einstein no puede avanzar más allá. Y hasta que nuestra ciencia avance o surja y aparezca el próximo Einstein o el próximo Tesla, o hasta que lleguemos al límite del universo o nos metamos en unos cuantos agujeros negros, pues no podremos descubrir qué es esto, cuál es el origen del universo. Es que no lo hemos hecho todo esto, ¿no? Mal asunto para este tema. Entonces, el Big Bang, la marea... ¿Qué podemos hacer? Pues mal asunto, pero ¿qué pasaría si existiera un agujero negro sin una singularidad en el centro? Tal agujero negro sí es matemáticamente posible si su masa no es constante, es decir, sin que su masa dependa de su distancia al centro. Esto también puede parecernos súper difícil de entender y puede sonarnos a chino. Pero aquí sí hablaríamos de que su teoría de la marea eterna sí es factible. Y perturbadoramente factible. Si el universo es como estos agujeros negros, estaríamos ante la idea de que el universo siempre habría estado respirando.
Este agujero negro sería como si hablásemos de un embudo de esos de cocina, con un poquito más de grosor, estando más cerca de su diámetro, pues de lo que sería la puntita o no. Un poquito más grueso en la puntita y un poquito más fino pues al final. Así sería ese agujero negro. Viendo esto, pues siempre habría habido este universo, lo cual es absurdo, completamente. Porque viviríamos en un universo que llevaría rebotando por siempre. Nunca habría habido un comienzo, lo cual es absurdo, porque siempre hay un tiempo igual a cero para nosotros. Aquí no. Pero esto es absurdo. Para nosotros, claro. Lo cual a mi interpretación nos deja viviendo en una realidad que no es matemáticamente factible. Y aquí todo habría sido creado como si jamás hubiera habido una realidad. Y me explico, porque esta última frase, que me la he escrito además, es muy difícil de entender. Aquí todo habría sido creado como si jamás hubiera habido realidad. Y me explico. Sería una realidad respirando de repente y naciendo de repente sobre otra. Con todas sus matemáticas, pero físicamente creada, para que me entendáis, como si fuera un sueño. Voy a volver a repetirlo. Sería una realidad respirando de repente y naciendo de repente sobre otra, con todas sus matemáticas, pero físicamente creada como si fuera un sueño. Evidentemente es una interpretación dentro de las matemáticas de todos los horizontes de sucesos que puedan darse de esta situación, pero es mi manera de explicarlo con palabras. Una realidad respirando de repente y apareciendo de repente sobre otra. Que esto ocurra es imposible de explicaros por qué. Por supuesto, quién, qué y por qué lo habría hecho es parte de vuestra vida a la hora de explicar esta creación, o el concepto de Dios, o el concepto de vida que tengáis. Pero es estupendo que haya aparecido esta teoría, porque como no hay evidencias del Big Bang, al menos esta nueva teoría de la marea podría permitirnos exponer las siguientes preguntas que, a bote pronto, son fascinantes. ¿Qué es la realidad sobre la que vivimos? ¿Qué es el tiempo real en el que nos desplazamos y en el que vivimos y que de repente apareció sobre algo llamado nada? Si es que tiene nombre eso. ¿Cuál habría sido la causa por la que habría sido creado este universo, si realmente hubiese sido creado en el Big Bang o en la gran, majestuosa marea de estrellas y galaxias en la que estamos? ¿Quién es el que creó a quien creó, a quien creó, a quien creó, a quien creó en ese bucle eterno de a quien creós? ¿Y os imagináis cómo sería el universo desde arriba? ¿Como un gran mar? ¿O un gran globo de estrellas? ¿Como un gran Dios en una gran nada? ¿Y qué es esa gran nada? Bueno, pues quizá este es uno de los programas más difíciles que haya hecho en mi vida, pero quizá es uno de los más fascinantes y, bueno, pues, aunque a lo mejor es muy difícil de entender para mí todo lo que he dicho, pues necesitaba decirlo.
Y bueno, pues es un modelo que quizá dentro de unos años pues tenga que volver a hacer un programa para completarlo, este programa, ¿no? Y bueno, pues nada, pues necesitaba hacer pues todo esto porque me ha parecido tan curiosísimo y tan impresionante que, bueno, pues eso, necesitaba estar con vosotros y compartirlo porque me ha parecido impresionante todo esto. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.